Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes y bueno, pues acabamos de ver la primera película en competencia de esta 6ª Muestra Nacional de Cine en Fresnillo, La vida después, película dirigida por David Pablos, quien está aquí con nosotros. Nos hace el honor de visitar Fresnillo y estar en esta primera Muestra Nacional de Cine. Y pues comienza la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, está Erika. Erika, ¿dónde estás? Bueno, está Erika, ya viene con el micrófono. Entonces, bueno, pues gracias, David, por estar aquí. Te quedas con el público. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si quiere alguien levantar la mano. ¿Por qué la madre de los dos hijos estaba así tan estresada y pues no era feliz? ¿Por qué? Sí. Hay varios momentos donde se esbozan cosas muy importantes del personaje, ¿no? Hay detallitos que para mí son importantes y dicen muchas cosas más. En la cena, por ejemplo, cuando es el cumpleaños de Rodrigo, hay un momento donde ella dice: cuando yo era joven quería ser cantante, tenía muy bonita voz, pero me entraba pánico escénico. Para mí eso es un elemento muy pequeño, pero muy significativo. Por un lado habla de una mujer que nunca hizo las cosas que realmente quería ser, como alguien que está insatisfecho, ¿no? Con cómo, dónde está su vida. Ese es una detalle, una señal en la película. Hay otro que es muy importante también, y es al principio con los niños, cuando van a la casa del abuelo, cuando el funeral, es la escena donde ella está rompiendo fotos, y ahí se establece un pasado que es fuerte. ¿Tenía otro hijo? No, tiene que ver con la relación con el padre, con el abuelo de los chicos, y ahí es otro elemento que igual esboza muchas cosas, ¿no? Habla de un pasado, no sabemos exactamente cuál es este pasado, que es muy doloroso y que a ella le sigue afectando en el presente. Y que tiene que ver con su propia historia familiar, ¿no? Y también en la película se da a entender en algún momento, cuando Samuel está revisando los papeles que la madre tiene en la habitación, los problemas que ella tiene de depresión, e incluso en algún momento se habla de electroshock, ¿no? De que pasó por alguna terapia clínica fuerte. Entonces es como toda esta suma de elementos que ayudan a ir dibujando quién es esta persona, y que a su vez cuando trabajamos con María René Prudencio, yo, la actriz, me gusta mucho lo que ella le da, porque pese a esta parte triste, era muy importante que al principio hubiera un contrapunto, que se mostrara esta faceta también amorosa de la madre y cercana, sobre todo del hermano menor, porque eso va a dar como un ancla para el personaje, para que también lo puedas querer, pese a todo lo que se muestra después, ¿no? ¿Alguien más? Hola. Pues de entrada, felicitarte por el trabajo. Creo que es un trabajo interesante y muy completo. Y algo que a mí me llama la atención es en general tu forma de dirigir. Me parece muy íntima y eso a mí me gusta mucho, pero sobre todo me impacta el trabajo que tuviste con los niños, que pues no son actores, son niños, y eso es algo increíble que lograste conservar. Siguen siendo niños y no niños actores, y eso es maravilloso. Entonces, ¿cuál fue tu proceso con ellos y también con los adolescentes? Porque pasó lo mismo. Un poco con los adolescentes me pasa un asunto de dicción, ¿no? Que de pronto pierdo muchos de los textos que para mí son importantes, pero el trabajo íntimo, verdadero, siempre está. Y entonces mi pregunta sería en ese sentido: ¿cómo logras eso, no? Pues muchas gracias. Primero, con los niños, es la primera vez que yo trabajo con niños. Y tenía muy claro eso: no quiero que hayan hecho antes televisión, cine,
me interesaba mucho que fueran nuevos, ¿no? Básicamente el proceso empezó con los adolescentes. Primero fue encontrarlos a ellos, ya que estaban ellos, entonces encontrar niños que se parecieran a los adolescentes. Con ellos, bueno, hicimos un casting en escuelas secundarias, preparatorias. El que hace el hermano mayor, yo alguna vez trabajé con él hace años en un cortometraje que hice. Y me gustaba mucho su fuerza, su cara. Cuando encontramos al otro, Américo, al que hace de Samuel, los juntamos, dije, ahí está, ahí se da una relación, ahí están los personajes, ¿no? Lo que fue muy interesante de los niños es que entonces cuando empezamos el proceso de buscarlos y que tienen que ser parecidos a los adolescentes físicamente, los encontramos juntos a estos dos niños, son amigos, los encontramos en la primaria, son amigos, se conocen de hace años y llegaron juntos al casting. Entonces lo que para mí era importante era cómo ellos reaccionan frente a la cámara. Les pusimos juegos, les contábamos cosas mientras yo los grababa y ahí nos dábamos cuenta, los niños ni siquiera se fijan en la cámara, no les importa, hay una naturalidad, hay una espontaneidad que a mí me importaba mucho. Y el proceso de trabajo fue bien interesante porque con el niño yo básicamente lo que hago o lo que hacía en el rodaje era estarles hablando todo el tiempo. Yo les daba indicaciones detrás de cámaras, los niños a veces escuchaban mi voz y les iba diciendo haz tal cosa, levántate, y al mismo tiempo sabía que tenía solamente 2 o 3 tomas nada más, porque después 2 o 3 tomas se cansan y ya dejan de hacer las cosas. Entonces alguien tenía que estar ahí con ellos todo el tiempo en el set, cuidándolos, jugando con ellos para que estuvieran distraídos y llegaran al set con ganas de trabajar. Hay un momento que a mí me encanta y que dice mucho de la espontaneidad de los niños. Creo que el gran secreto ahí fue el casting, escoger a estos 2 niños. Hay un momento al principio de la película cuando están en el funeral del abuelo y llega una persona, les dice, se confunden los nombres, al chiquito le dice Rodrigo, al grande le dice Samuel. Ese fue un error de verdad y el niño reaccionó de esa manera, fue precioso, ¿sabes? Entonces eso es lo que pasa con los niños cuando están bien escogidos, tienen una pureza, tienen una verdad que es impresionante. Cuando jugábamos el juego con el chiquito, el de 5 años, de que es invisible, le encantaba quitarse la ropa. O sea, el problema era que se pusiera la ropa, le encantaba estar desnudo todo el tiempo. Hacía todo el crew que lo llamáramos el señor desnudo, así le tenemos que decir. Y de nuevo pasó lo mismo, cuando el niño sale al salón funerario donde está el ataúd, le dijimos a todas las personas que estaban ahí, todos los extras, que ninguno volteara a ver al niño. Entonces fue esa reacción también muy bonita que él sale, voltea a verlos a todos, nadie lo ve. Entonces eso nadie más te lo puede dar, esa pureza, esa verdad de los niños, ¿no? Yo quedé fascinado de trabajar con ellos. Gracias. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer esta película? ¿Lo que inspiró? Experiencia personal, no porque esta sea mi historia para nada, pero yo tenía muy claro desde el principio que quería hacer mi primer largometraje sobre 2 hermanos y un poco hablar de mi propia experiencia con mi hermano, ¿no? Cómo hemos sido, qué ha pasado, pero a partir de esa base se construyó esta historia que es totalmente ficción, para nada tiene que ver con mi vida. Sin embargo, partes de algo muy íntimo, de lo que tú quieres hablar, y para mí era importante hablar de la familia, y justo lo decía hace un momento, la vida después hace alusión a las decisiones que uno toma después de eventos que pueden marcarte, ¿no? Y cómo es que uno toma estos eventos, cuál es el camino que uno decide tomar a partir de estos eventos que te marcan tan drásticamente. Entonces, hay una cosa de motivación personal, un interés por hablar de la familia, porque todo lo que yo he hecho, todos mis trabajos previos a esto, tengo un cortometraje y un documental, todos hablan sobre la familia. Es como un tema que no es que me proponga decir, no es que diga voy a hablar de la familia, voy a escribir esto, por así me sale, o hasta ahora sí me ha salido, ¿no? Y por otro lado, como la obsesión de repente de sacar ciertas cosas, ciertas imágenes que vas acumulando.
pero básicamente de ahí sale, como de una cosa personal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay una escena ahí en la película cuando andan buscando a la mamá en la que al parecer el más chico sale de una casa, pero como que es la mamá la que está ahí, ¿no? Le pone los dedos así en la nariz como para ver si está respirando, pero no era la mamá. Perdón, cuando entran a la casa al final, es la madre, y la madre realmente está muerta, y de ahí hay una cosa que para mí era, creo que si escribí el guión, esta historia era para llegar a ese final, un final en donde un hermano le miente al otro, ¿no? Llega, ve a la madre y sin embargo sale y le dice que no está ahí, y el decir que no está ahí es un acto de amor, porque sabe que esa verdad, el peso de esa verdad va a destruir al hermano mayor, que es muy frágil, pese a que se muestra violento, pese a que se muestra con esta fuerza. Esas palabras lo pueden destruir. Entonces es un acto de amor, cosa que no necesariamente se contradice con el abandonarlo. También abandonar tiene que ver con eso. Estando juntos se van a destruir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Antes que nada, felicitarte por tu película, la verdad estuvo muy buena, a mí me gustó bastante. Y bueno, yo te quiero preguntar algo más técnico, hablando de fotografía. Siempre tengo una duda. Al momento de realizar la toma en el coche, de realizar la toma dentro del coche, ¿cómo se realizan este tipo de tomas? Es muy interesante saberlo, además de la utilización de lentes. A lo mejor, bueno, vi que utilizaste muchísimos bokeh en el fondo, con las ciudades, de noche, algo que me fascina a mí. El trabajo que realizaste con el director de fotografía es muy bueno, ambos, me parece que hubo una fusión muy padre. Y nada más eso de cuestiones técnicas que me puedes mencionar. Sí, claro, muchas gracias, antes que nada. Sí hubo un trabajo muy preciso con el fotógrafo. Yo soy un poco obsesivo a la hora de filmar, entonces desde antes tenemos ya en el rodaje, yo tengo toda la película clara, yo veo toda la película de principio a fin. Cada uno de los planos lo tengo en la cabeza, ¿no? Me sé la película de memoria antes de hacerla. Obviamente siempre cambian cosas, o descubres algo nuevo, pero en general yo con un plan bastante hecho. Y las tomas de auto fueron de las más difíciles de hacer. Siempre que filmamos en el interior auto, movimiento, porque implicaba todo un aparato detrás para poder hacerlo. Básicamente lo que hacíamos era, el auto, había un remolque, o sea, el auto en realidad ellos no lo manejaban, sino que había una grúa jalándolo. Entonces, había dos maneras en que hacíamos las tomas del auto. Una, nosotros íbamos en la grúa delante del auto, filmándolos a ellos desde afuera. Había otra en la que poníamos un aparato que se cuelga básicamente de la ventana, de la puerta, y ahí se coloca la cámara. Eso también llevaba mucho tiempo e implicaba dejar corriendo la cámara, ahí sí que ellos avanzaran y al final de la toma correr y apagar la cámara. Luego hay otras tomas en donde quitábamos los autos traseros del auto y quitamos los asientos traseros del auto para que cupiera la cámara. La cámara es bastante grande y nos hacíamos bolita, el fotógrafo, el asistente de foto, el sonidista y yo. Básicamente íbamos apretados todos atrás tratando de ver lo que pasaba. Y hay una toma en donde de hecho usamos como una especie de dolly, que la cámara avanza desde la parte de atrás del auto hasta el frente cuando nos acercamos al paisaje, y ahí tal cual era como una especie de plancha donde la cámara se iba deslizando hasta el frente. Era bastante complicado, la verdad es que las tomas de auto eran muy difíciles de hacer por toda la parte
de acomodar la cámara, de meternos ahí, de quitar, de sacar asientos, de jalar con una grúa, y llevaban mucho tiempo, y además de que estábamos filmando en Sonora en el verano a 45 grados centígrados, entonces de repente ir 5 personas, 6 personas dentro del auto hechas bolas, con las ventanas cerradas casi siempre por el sonido. Entonces yo creo que ese fue uno de los grandes retos de la película, de hecho ahora que lo pienso, las tomas de auto. ¿Cuánto tiempo tardó en la película en filmarse la película? La película se filmó en 6 semanas. Hicimos semana y media en la Ciudad de México, alrededores de la Ciudad de México, algunos interiores en la Ciudad de México. El interior de la casa del abuelo, por ejemplo, es en la Ciudad de México, el interior. Y ya todo lo demás lo hicimos en Sonora, en Guaymas y en Bahía de Quino y algunos lugares alrededor. Fueron 6 semanas de rodaje, como 2 meses de preparación de la película y luego 5 meses de edición y luego como otros 3-4 meses de corrección de color y sonido y todo eso. ¿Hay alguna más? ¿O ya terminamos? Cuando detienen al joven en un retén, ¿él es adicto a la marihuana? En realidad, ¿o la compró para poder soportar el dolor de la pérdida de su mamá? ¿A lo de la marihuana dices? Sí. Sí, tiene que ver con eso. Digo, Rodrigo en gran medida tiene una personalidad adicta. Él es no solamente la marihuana, el alcohol, ¿no? En ese sentido, la madre y Rodrigo tienen muchos parecidos. Más allá de la parte física, que ambos tienen una misma marca en la parte baja de la espalda, que es como una especie de lunar con una forma de pez. En carácter, en cuanto a vicios, se parecen mucho. De hecho, gran parte de la razón por la que Rodrigo tiene este enojo tan grande con la madre es porque se puede reflejar en ella, puede ver muchas cosas de ella en él y eso le asusta, le teme como esta locura, como este destino trágico. Por eso en algún momento de la película, cuando Samuel le dice, ¿me recuerdas a Silvia o te parece a Silvia?, él se enoja tanto, ¿no? ¿Alguna última pregunta? Acá hay una más. Mi duda es sobre la escena donde aparece un señor golpeando a una mujer. ¿Por qué decidiste exponer esa escena o cuál es la finalidad? Había 2 puntos importantes de la escena. El primero es que cuando aparece por primera vez esta mujer, todavía no la vemos bien, no ubicamos el rostro. Parece hombre, ¿no? Sí. Por un momento hay un cierto parecido físico con ella, con la madre. Por un momento podemos pensar que es ella, no lo es. Pero lo importante además es cómo Rodrigo reacciona ante ese evento. Y que es como él suele reaccionar en la vida, aparentemente con diferencia, aparentemente se burla, cuando en realidad sí la afecta, pero lo muestra, ¿no? Es como un personaje que todo el tiempo se está escudando, tiene una pared. Y era importante para mí mostrar eso. Y eso, y la conexión con la madre, que de alguna manera en la película, en varios momentos, hay referencias a la maternidad, ¿no? En este pequeñito viaje que ellos hacen. ¿Hay una más todavía? Allá. Perdón, la película estuvo muy buena, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que pasó con la mamá? Se murió ahí en la casa esa y el hermano no le quiso decir que estaba muerta. Perdón, no entendí. ¿Se suicidó ella?
Sí, toda la película gira en torno al suicidio de ella. De nuevo, toda la película está escrita de manera en la que se van planteando cosas y que de alguna manera se resuelven, pero nunca es tan explícito. La madre efectivamente se suicida, la madre hace este viaje como para llegar a la muerte, y ellos de hecho en esta búsqueda temen, pero de alguna manera saben también cuál va a ser el destino final, cómo la van a encontrar. Saben que ella está viajando a esta casa para morir, ¿no? Y hay una escena que también, ¿cuál es la palabra? Prevé o plantea el suicidio final, y es cuando están en el restaurante en el cumpleaños y él habla de la vecina muerta, y vemos cómo a la madre le afecta tanto la historia de los perros que el cuerpo empezó a apestar. Hay algo como exacerbado, exagerado en la reacción de ella. Entonces ahí también hay un esbozo de este final trágico, pues, del suicidio de la madre. Muy bien, muchas gracias. Pero también, Rodrigo, ¿por qué golpea a su hermano? ¿Cuál es el enojo ahí? Perdón, no entendí otra vez. ¿Cuál? Sí, porque Rodrigo golpea al hermano en pleno desierto. Yo creo que es una escena inevitable. Es de esas escenas que desde el principio tienen que suceder, que era la confrontación de ellos dos, y tiene que ver con eso, tiene que ver con el hartazgo, la convivencia cotidiana, tiene que ver con el camino que llevan a este momento, ¿no? Y creo que es natural, hay una constante violencia entre ellos dos, simplemente, sobre todo cuando hay personalidades así como la de Rodrigo, cualquier cosa donde le digan que tienen que hacer y demás. Lo impuro es que Rodrigo es alguien que está a flor de piel todo el tiempo. Rodrigo es alguien cuya violencia sale a la menor provocación, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la acumulación de la relación de ellos dos y lo que han vivido hasta ese momento para que se detone esta pelea. Bueno, muchas gracias. Sabemos claramente que empezaron las locaciones en México, pero tuvieron que caminar hasta por allá, hasta el desierto de Sonora, y su destino era Cananea, ¿verdad? ¿O no es así? Sí, así es. Ajá. Pues esto era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya terminamos. ¿O todavía hay tiempo? Hay una última pregunta. A ver. En la parte donde Rodrigo aplasta a la tortuga, se podría decir que hay un choque, porque bueno, anterior a escenas anteriores se ve que Rodrigo es más afectivo con Samuel, y después de eso se ve como que, o sea, ya no tanto. Y otra sería cuando el cantinero le dice que la mamá le platicó la historia, a qué historia se refería, y por qué sale una escena donde está la mamá con un perro como atropellado, algo así. Lo de la tortuga para mí es un evento que un poco define la relación de ellos dos, ¿no? De qué es lo que va a suceder, y tiene que ver con este enojo de Rodrigo, además de saber que él va a tener que cargar con Samuel. De nuevo, son todas estas cosas que van formando los personajes. El hecho de que el mayor protege al menor, ¿no? Hay un momento en donde le dice Rodrigo, adolescente, a Samuel, cuando Samuel le pregunta de Silvia, Rodrigo le dice, hay cosas que es mejor no saber. Y eso hace alusión a muchas cosas que Rodrigo pudo haber visto, que pudo haber vivido, que Samuel no sabe. Y ese momento la tortuga es esta explosión, ¿no? Empieza a descubrir cosas de la madre, y con este enojo de por qué yo tengo que cargar con esta responsabilidad.
Y lo otro que decías del perro, para mí eso es un elemento ya muy claro en donde se hace más evidente el posible suicidio de la madre, ¿no? Tiene que ver con una fascinación ahí con la muerte, de sentir paz ante la muerte, de verla a los ojos al ver al perro y no sentir miedo, no sentir, simplemente estar en paz. Entonces, de alguna manera, cuando los chicos escuchan esta historia, ese final se hace ya muy evidente, este final trágico, ¿no? Entonces la escena habla de eso, del suicidio, básicamente. Pues muchas gracias.